Ok, ahora sí, disculpas que tuve que cerrar y volver a entrar. Entonces lo que voy a hacer, voy a compartir, perdón, voy a compartir pantalla primero. Ya, ok, ¿esto funciona o no? No funciona. Voy a, entonces, ah, cargar un poco. Ya, entonces Esteban, tenías una pregunta, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, solo voy a decir algo. Cuando tienes un programa en tiempo finito, puedes hablar de un último periodo. ¿Ok? Efectivamente, cuando tienes un programa en tiempo finito, resuelves el último periodo, el penúltimo y vas para atrás. ¿Ya? Cuando tienes un programa de tiempo infinito, no haces, no puedes partir del último periodo. Periodos. Partes de un guess sobre la value function, una semilla inicial. Típicamente, esta semilla, un supuesto común es que la value function toma el valor 0. Y si usas este supuesto, déjame ver si cargo ahora, si funciona. Por ejemplo, si tienes un k-kitting, UDC más beta V de W', si partes de la semilla inicial, V de W es igual a 0 para todo W, ¿ok? Efectivamente, esto implicaría que es como si estuvieses en el último periodo, en el sentido de que el futuro no importa, ¿ok? Entonces, se hace mucho la analogía de que en tiempo infinito, digo, de que es la misma manera de resolver tiempo infinito y tiempo finito, por el simple hecho de que cuando usas esta semilla inicial en tiempo infinito, al final el algoritmo es exactamente igual, ¿ok? Te quería parar porque a veces sé que entra esta confusión en la cabeza de los alumnos y me acordé que no había insistido sobre esto, ¿ok? Pero en realidad tú podrías partir de cualquier semilla inicial, ¿no? Lo vimos cuando vimos el teorema del mapeo contractante. Así que, bueno, por favor, hazme tu duda, Esteban. No, era justamente esto. Ah, genial. Sí, muchas gracias. Ya. Sí, es una duda común. Hay un trade-off en pedagogía, ¿no? Entonces, la ventaja de poder compararlo a tiempo finito de esta manera te permite hacer entender bien las cosas, pero a veces confunde a los alumnos porque no entienden por qué hablamos de último periodo. Y bueno, qué bueno que hayas hecho la consulta. Gracias. Ok, entonces, ok. La vez pasada, entonces, había empezado a hablar de KPM de consumo. ¿Se acuerdan lo que es el KPM? Entonces, es un modelo que seguramente vieron en finanzas en pregrado. Significa Capital Asset Pricing Model, creo. Asset Pricing es el proceso de ponerle precio a los activos. Es modelo, un modelo. Es un modelo cuyo objetivo es ponerle un precio a un activo. ¿Okay? El twist, si lo puedo llamar así, es que el KPM que vemos ahora va a ser basado en consumo, ¿ya? Es decir, que los agentes, su preocupación principal es suavizar consumo. ¿Okay? Y básicamente vamos a ver que esta preocupación se traslada a cómo se fijan el precio de los activos. Entonces, por ejemplo, si los agentes tienen pocos recursos un periodo, ¿okay? Tienen ganas de comer, digamos, debería haber incentivos a endeudarse, es decir, a vender activos, entre comillas, para poder liberar fondos para poder consumir. Pues esto debería tener un efecto negativo sobre el precio, por ejemplo. Es como para dar un ejemplo X. Ok, entonces el motivo de suavizamiento del consumo va a ser central
en la manera de cómo se determinan los precios. El modelo tiene mucho en común con el modelo que vimos en el capítulo, sería 1, no, 2 y 4, digamos. La diferencia es que, si bien lo que vimos en esos capítulos era un enfoque de equilibrio parcial, en que la dinámica de los precios tendría a explicar la dinámica del consumo, ¿no? En este capítulo vamos a adoptar un razonamiento al revés, ¿no? Vamos a partir de la dinámica del consumo, ¿no? Y con esta dinámica intentar explicar los precios. ¿Okay? Por supuesto, el consumo es endógeno, ¿eh? Pero digamos, la manera de cómo vamos a pensar la economía que está detrás del problema va a ir al revés de cómo la pensábamos en el capítulo de consumo. Ok. Entonces, déjenme volver a escribir. El problema lo estoy escribiendo acá. Siempre ocupo demasiado espacio. Beta, la esperanza condicional Z debe S', Z'. Sujeto a un símbolo igual acá. PS más omega S. ¿Ok? ¿Qué habíamos dicho entonces? Habíamos dicho, el agente enfrenta dos variables de estado. S son sus acciones. ¿Ok? Es el único activo que puede tener. Por lo tanto, va a ser su rico. Z va a ser un CBA, que es una Z acá. Voy a intentar hacerla un poco mejor. Va a ser un shock agregado. ¿Okay? La idea es que este Z no aparece de manera limpia en esta ecuación, pero va a hacer mover los dividendos omega que uno recibe por las acciones y potencialmente puede hacer mover el precio de las acciones. ¿Okay? Este Z, por ejemplo, puede ser una empresa, lo que quieran, una variable de demanda, etc. Entonces va a hacer mover los dividendos en esta economía. Tenemos un agente entonces que tiene que decidir cuánto consumir y cuántos activos comprar para el próximo periodo, ¿eh? Y saca utilidad del consumo cada periodo. Descuenta el tiempo por un factor beta. Y entonces tenemos esta rescisión presupuestaria abajo. A la derecha tenemos los ingresos. Efectivamente, si el agente tiene S acciones, va a recibir S por omega en términos de dividendos cada periodo. Puede vender todas sus acciones. En tal caso, recibiría el precio de cada acción por cada acción que vende. Con todos estos fondos puede consumir, comprar más acciones. Es un poco raro decir que puede vender acciones, ¿qué pasa? No quiere venderlas todas. En tal caso, pueden escribir la ecuación de esta manera, pasando el término S' a la derecha. Y en el caso que tenemos acá, por variación, o menos la variación en el stock de acciones de la gente, sería los fondos que obtiene a partir de la venta de acciones. ¿Okay? Se obtiene esos fondos a partir de los dividendos y otros por la venta, y esto le permite determinar su consumo, financiar su consumo. ¿Okay? Entonces, esto es el problema que queremos atacar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacarle una condición de primer orden. ¿Okay? Voy a borrar la ecuación de abajo, que a mí me gusta más la de arriba. ¿Cómo voy a resolver esto? Usando Lagrangiano. Si quisiera
escribir el problema con Lagrangiano. ¿Saben qué lo voy a hacer? Beta test. Primero agrego. Como siempre, escribo como un cochino, así que déjenme volver a hacer unas letras. Ok. Más lambda. Acá voy a poner los recursos. S más menos P de S' menos C. Ok. Entonces, esto es el Lagrangiano. Voy a derivar este Lagrangiano con respecto a el consumo, que aparece acá y aparece acá. Y voy a derivar este Lagrangiano con respecto a las acciones que vamos a tener mañana, que aparecen acá y acá. Esas dos derivadas las voy a igualar a 0, y esto me dará mis dos condiciones de primer orden. Entonces, hagámoslo. La primera derivada es como de repaso un poco de la prueba 1. Tenemos U' de C menos lambda. Es respecto al primer lambda, menos lambda la derivada con respecto al segundo C. Y esto tiene que ser igual a 0. Después tenemos B. Acuérdense, la derivada de una esperanza. Les había dicho que no hay que tenerle susto en el sentido de que, como es una suma ponderada, una esperanza, va a ser lo mismo que la esperanza de las derivadas. ¿Ok? Entonces, lo que acabo de escribir es la derivada con respecto al primer S' que tengo arriba, ¿no? Y cuando agrego la derivada con respecto al segundo, voy a tener menos lambda por P. Y esto igual a 0. Ok, fíjense que la ecuación de arriba, la primera condición de primer orden, me dice que lambda, este multiplicador, es la utilidad marginal del consumo. Por lo tanto, lo puedo reemplazar en la de abajo. Yo tengo beta, la esperanza, condicional en Z. C'. Y va a ser igual a P U' de C. ¿Ok? Acá tenemos una condición de primer orden. Como siempre, esta condición de primer orden involucra la derivada de la función de valor de mañana con respecto a una variable de estado. Fíjense que, esperen, la letra es fea. Parece una U, esta V, va a ser una V bien fea. No, de hecho esto viene de antes. Esto parecía una U y me hizo confundir. Y la razón es que esto parece una U. Entonces tenemos esta derivada de la función de valor de mañana con respecto a S'. Y entonces podemos aplicar el teorema de la envolvente. ¿Cómo puedo aplicar el teorema de la envolvente? Acá simplemente voy a derivar este lagrangiano que tengo acá con respecto a, déjame cambiar de color, a S. Es decir, con respecto a la breve estado. ¿Ok? Y esta derivada va a ser la contribución marginal de S a V. Entonces, hagámoslo. La derivada de V con respecto a S me va a dar entonces esta derivada de arriba, es decir,
El S es lo que subrayé en naranja, me va a dar lambda multiplicado por P más omega. ¿Sí? Entonces, hagámoslo, escribámoslo más bien. P más omega. ¿Ok? Acuérdense lambda que dijimos que era la última margen del consumo. Entonces, incluso puedo escribir U' de C. Multiplicado por entonces, esto es la variación, digamos, la valoración marginal de un aumento en S, ¿no? Podemos, digamos, reescribir esta función de valor como función de las variables futuras, ¿no? Digamos, o más bien, en la situación T más 1, se puede decir así. Entonces tendremos lambda prima acá, P prima omega prima, porque estamos el periodo siguiente, entonces tenemos que considerar la última marginal del periodo siguiente, el precio del periodo siguiente y los dividendos del periodo siguiente. Ok, entonces, y podemos reemplazar esto en esta condición de arriba, ¿no? Y vamos a obtener beta por una esperanza. Y esta esperanza, lo que hay adentro, es lo que acabo de calcular justo antes con el teorema de la envolvente. P' más omega prima. Y esto va a ser igual a P U' de C. A ver, déjame. P prima. Le voy a poner así, porque es la opción a la cual quería llegar. Ok. ¿Alguien tiene dudas con respecto a los cálculos que acabo de hacer? O sea, si tuviese una duda, estaría bueno que me la hagan ahora, ¿no? Efectivamente, para mí es primordial que sepan sacar esa ecuación de Euler. Acuérdense, desde la clase pasada, dado que estoy usando una nueva manera de intentar dar clase para que no se corte, en hacer las compras de, ¿cómo se dice?, de viva voz, se lo agradecería. Y si alguien pudiese hacer algún ruido para que me dé cuenta que no estoy hablando solo, también se lo agradecería. Sí, profe, una pregunta. Qué bueno, gracias. ¿Quién habla? Leopoldo, Dime, dime. al tener esa esperanza en función de z, ¿no se puede como eliminar, por así decirlo, y dejar solamente lo que está dentro de la esperanza? Porque no hay nada en función de z, ¿o sí? Sí, hay cosas funciones Z. Entonces, esto tiene que ver un poco con la duda que me hicieron la otra vez. Ok. Es cierto que hay mucha simplificación de notas acá, de notación acá. De acá, cuando lo omega, entonces, si quise seguros, tendría que escribir que P es función de Z y omega es función de Z. ¿Okay? Entonces, una primera cosa es que tiene que ver un poco con la simplificación de la notación. Es una primera cosa. Entonces, esto significa que acá, este P' y este omega' son función de Z'. ¿Ok? Y la esperanza, acá mi notación, quizá una mejor notación, déjame borrar esto, sería la esperanza con, con respecto a Z', condicional a Z. Y este P',
es función de z', este omega' es función de z', esto está bien, digamos, no podemos sacar esas cosas. Eso es una primera observación. Entonces, la simplificación de la notación como que te hizo confundirte, pido disculpas, pero es una primera observación. Segunda observación, acuérdense que acá todas las variables de control en el óptimo son funciones de las variables de estado. ¿Ok? Vuelvo para atrás. En este problema tenemos dos variables de estado. Además de tener z, tenemos s. ¿Ok? Esto significa que mis variables de control, que acá las estoy definiendo como c y s', ambas son función de estas dos variables de estado, que son s y z. ¿Ok? Entonces, si vuelvo a esta condición de primer orden, significa que este c' que tengo acá también es función de z' y de s', pero también es función de z'. ¿Ok? Entonces, ninguna de esas tres variables las podría sacar esta esperanza, porque tanto c' como p' y omega' es función de z'. ¿Ok? Así que esto, muy buena pregunta, Leopoldo, gracias por hacerla. Yo creo que seguramente no fuiste la única persona con esta duda. ¿Ok? Pero no sé si te la aclaré, Leopoldo. Sí, perfecto. Gracias, profe. Ya. Ok. Entonces sí, no puedo sacar esto. Ok. Esta ecuación, no sé si hay otra pregunta, por cierto. Nadie se manifiesta, entonces voy a seguir. Esta ecuación la habíamos llamado ecuación de Euler, ¿no? En clases anteriores, ¿no? ¿Cómo la habíamos interpretado? Entonces acá una interpretación posible es la siguiente. Estamos analizando la decisión de la gente de comprar más acciones. Y comprar acciones extra implica ¿okay? El costo es lo más fácil, está a la derecha. Entonces, comprar una acción cuesta P. Entonces, al comprar una acción, voy a tener que dejar de consumir P unidades de bienes. Entonces, esta P son cantidades de bienes. Y cada uno de esos bienes los valoró en su utilidad marginal. ¿Okay? Entonces, P por U' de C es el costo, y es la cantidad de bienes multiplicado por cuánto valoro cada uno de esos bienes que estoy perdiendo por comprar una acción extra. Ahora, esta acción, mañana, la puedo vender. ¿Okay? Esto significa que mañana voy a obtener P' unidades de bienes al venderla. ¿Okay? Entonces, unidades de bienes que voy a poder consumir. Y además, antes de vender esta acción, voy a recibir dividendos, una cantidad omega'. Entonces, si bien hoy perdí P unidades de bienes, mañana voy a ganar P' más omega' unidades de bienes. Y cada una de esas unidades de bienes las voy a valorar en la última margen del consumo de mañana. ¿Okay? Ahora, lo que pasa acá es que desde la perspectiva de hoy, no sé aún cuánto va a ser el dividendo, porque este depende de Z', y no sé aún cuánto va a ser el precio al cual puedo vender esta acción. ¿Okay? Entonces tengo que tomar la esperanza, por eso aparece la esperanza acá, del posible retorno de mañana. Este retorno costo que hoy, esos costos, si este retorno no ocurre en el mismo periodo, voy a tener que multiplicar el retorno por beta para que sea comparable. ¿Okay? Entonces, la gente va a comprar acciones siempre y cuando el término de la izquierda del símbolo igual es mayor que el término de la derecha. Y
en el otro, a medida que va comprando más acciones, se van a igualar esos términos. Entonces vamos a igualar el costo con el retorno marginal y ahí se ubica su decisión de cuántas acciones comprar. ¿Okay? Es mucho bla bla, pero entender bien todas esas sutilezas nos hace entender mejor la economía que está por detrás de esta ecuación. Ok, entonces esto hasta ahora, digamos, es todo lo que hemos hecho, quitando, digamos, la extensión con acciones. Pero, digamos, el tipo de razonamiento ha sido muy similar a lo que hacíamos en el capítulo 2 y el capítulo 4 sobre consumo. La gente en finanzas, ok, perdón, y ven que en mi interpretación de la ecuación de Euler, lo que hice fue un poco pensar, dado la trayectoria en P, entonces déjame borrar, entonces dado la trayectoria de P con respecto a P', tomando esta como da, ¿cómo voy a comprar acciones de manera a fijar la trayectoria en C? ¿Okay? Y de ahí sale, si quieren, en cierta medida, el resultado de suavizamiento del consumo. ¿Okay? Entonces, esta manera de razonar parte de la variación en los precios, cómo esto impacta la variación en el consumo. Y como les comenté al principio de la clase, muchas veces en finanzas hacemos las cosas al revés. Es decir, consideramos la variación del consumo como da, y cómo esto puede impactar, digamos, la dinámica de los precios. ¿Okay? Y entonces déjenme reescribir esta ecuación. Como para ir en esta línea. Sí, el beta lo voy a dejar adentro. Espérate. Poner esto acá. Beta U' de C'. Prima de C. Ok, ya. Entonces esto es... Me muevo esto. La otra versión de la ecuación. Ven que para obtener esta ecuación fue muy simple. Acá en la de arriba, la última margen del consumo la pasé al otro lado y hice entrar el beta dentro de la esperanza. Ok. Entonces, como ven, esta ecuación permite caracterizar el precio corriente como función de este ratio y esos pagos. ¿Okay? Esta ecuación la gente la suele llamar Asset Pricing Equation. Entonces, es decir, una ecuación que permite fijar un precio del activo del cual estamos hablando. ¿Y profesor? Sí, por favor. Perdón, pero dijo como función de los pagos y el ratio, ¿o no? Sí, hay un ratio. No he dado los detalles aún. Perfectamente viste. Voy a subrayar en verde. Este ratio de beta U' de C' sobre U' de C Sí. es el ratio al cual me referí. No he entrado aún en detalle en este. Voy a Perfecto. entrar ahora en detalle. Le Ya. voy a dar un nombre y le voy a dar cierta interpretación. Pero Perfecto. efectivamente, me refería a este ratio que acabo de subrayar en verde. Perfecto, gracias. Ok, entonces esto es una ecuación que permite ponerle un precio al activo. Efectivamente, a la izquierda aparece el precio. Y como ven, entonces, ok, hagamos esto. Déjame ver. Ya, el ratio este que hay arriba, es el beta
U' de C' sobre U' de C. Pueden tener distintos nombres asignados. Entonces, un nombre posible es factor de descuento estocástico. Entonces, en inglés sería stochastic. Discount factor. ¿Ok? Efectivamente, es un factor de descuento. Y como aparece dentro de la esperanza, es aleatorio. Entonces, por eso se dice que es estocástico. Y otra expresión que pueden encontrar en algunos libros es pricing kernel. Okay. Seguramente hay más expresiones. Son dos que conozco. Okay. Entonces, factor de descuento estocástico. Okay. Efectivamente, como ven, esta ecuación en cierta medida compara. Primero nos dice, el precio de hoy depende de los pagos de mañana. ¿Okay? Entonces, estoy pagando P hoy y mañana voy a recibir P' más omega'. ¿Okay? Ahora, necesito en cierta medida, dado que estos pagos los recibimos mañana, necesito compararlos con los pagos de hoy, si quieren. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a usar este factor descuento que tengo acá. Lo estoy llamando estocástico, pero es más allá del hecho de que sea aleatorio, es un factor descuento. ¿Okay? Y como ven, este factor descuento va a comparar en términos relativos la valoración marginal de una unidad de consumo hoy, que está en el denominador, con la variación marginal de una unidad de consumo mañana. ¿Okay? Y todo desde la perspectiva del periodo presente. Por eso el factor beta también aparece acá. ¿Okay? Fíjense si el agente suaviza el consumo perfectamente. Entonces, si C' es igual a C, en tal caso, esto es muy en el problema original, es beta, ¿okay? Pero en situación más distinta, en que C puede ser distinto que a C', va a ser un poco más sofisticado y va a involucrar el ratio de las utilidades marginales del consumo, comparándolo lo de mañana con lo de hoy. ¿Okay? Y la idea detrás de esto depende un poco de. Entonces, la idea es la siguiente: ¿cuánto va a valorar pagos mañana el agente? Entonces, ¿en cuánto va a valorar, voy a subrayar, este P' y este omega'? Va a depender un poco en cuánto va a necesitar esos pagos mañana. ¿Okay? Si tenemos un agente que tiene mucha hambre, va a valorar mucho esos pagos mañana. ¿Okay? Mucha hambre, ¿qué significa? Tener una utilidad marginal del consumo U' de C' alta, es decir, consumir poco, dado la concavidad de U, implica utilidad marginal alta del consumo. Y en este caso, le vamos a asignar un peso alto a los pagos que vamos a recibir en este periodo. Por supuesto, es todo relativo a cuánta hambre tenemos hoy. ¿Okay? En el sentido de que al final tenemos que poner un precio hoy. Entonces, a la izquierda, quiero saber qué precio le pongo al activo. Pues va a depender un poco de cuántos pagos voy a recibir mañana, por un lado, dije. Entonces, efectivamente, si voy a recibir mucha plata mañana, bueno, estoy dispuesto a pagar mucho hoy. Pero también va a depender de cuánto va a ser el ratio de la utilidad marginal del consumo de mañana con respecto a la de hoy. Es decir, en términos más coloquiales que he usado, cuánta hambre tendrá la gente mañana con respecto a hoy. ¿Okay? Okay. Entonces, como ven, un poco digamos, el procedimiento de suavizamiento del consumo, ¿cuánto consigue suavizar el consumo de la gente?
va a tener un impacto sobre cómo se van a fijar los precios. Porque efectivamente no vamos a tener el mismo precio si es que la gente mañana va a tener un consumo parecido al consumo de hoy o va a tener un consumo distinto. Entonces, esto es una manera de interpretar esta ecuación y como les comentaba, vamos a ver al principio, en el sentido de que la trayectoria del consumo y deduce cómo se fija la trayectoria de los precios. Esta ecuación le voy a poner subíndices de tiempo, ¿okay? Porque voy a considerar varios periodos. Entonces, quizás déjenme ponerlos en verde. O no sé qué. Por ejemplo, voy a poner una T acá. Acá, esta esperanza la voy a hacer condicional. T más 1 condicional a T. C', acuérdense que es C T más 1. C es CT. P' es P T más 1. Y omega' es omega T más 1. ¿Ok? Voy a hacer lo siguiente, algo que ya hicimos en la clase sobre inversión. Voy a reemplazar el precio de mañana que tengo justo acá por una expresión parecida a lo que tengo acá. Entonces, digamos, acá tengo una expresión que me permite determinar el precio en T. Voy a querer usar una expresión que me da el precio en T más 1 y la voy a reemplazar en esta misma ecuación. De hecho, voy a borrar un poco todo esto. Ok. PT más 1 va a ser entonces la esperanza de las cosas que ocurren en T más 2 condicional a donde estoy en T más 1. Voy a obtener beta. Esto es una U, aunque no lo parezca. Déjame volver a escribirla. U' de CT más 2 partido por U' de CT más 1. Multiplicado por PT más 2 más omega T más 2. ¿Ok? Si reemplazo esto en la ecuación de arriba, ¿qué voy a obtener? Entonces, la ecuación de arriba era PT. Todo esto voy a usar notación. Esto lo voy a llamar, este factor. Esto de acá, T más 2, T más 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la esperanza, las cosas que pasan en T más 1, condicional a T, de M T más 1, T, P T más 1, más omega T más 1. Perdón, tenía que reemplazar el PT más 1. Entonces, voy a dejar el omega T más 1. Siguiente que tenía ahí arriba. Más M T más 1 T. Y ahora PT más 1. Entonces, PT más 1 que tengo que poner esta esperanza de arriba. Ahora estoy viendo la ventaja de tener pizarras grandes en la universidad. Es que puedo... a ver si lo puedo conseguir acá. Profesor, Sí, por favor. ¿no es mt más 2, t más 1? ¿La segunda m? No, ¿por qué? Entonces, vuelvo para atrás. Siento la confusión. Estaba en esta ecuación. ¿Ok? Sí. Sí. En esta ecuación abajo tienes un mt más 1,
más 1. Entonces, el que tienes acá, que es ahora, Ah, y sí, el sí, pt sí. más 1 lo voy a reemplazar por la ecuación que está en el medio. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Nada. Entonces, por eso efectivamente tengo la esperanza. Y quizá chico un poco más. Esperanza. Entonces, dentro de esperanza tengo m t más 2 t más 1. P t más 2 más omega t más 2. Y ahí puedo cerrar la primera esperanza. Okay. Vamos a poder simplificar esto. Primero, tengo una suma. ¿O no? Sí, voy a separar la suma. Entonces voy a decir. Profesor, Sí, por favor. un poco de la notación. ¿El m del factor estocástico es un dado t o es un Sí, perdón. Sí, había dicho coma. Y tienes toda la razón, lo escribí con dado. Sí. No sé si gracias. quedó mejor, Sí. pero es notación efectivamente. Lo podía haber llamado con una barrita, pero es cierto que habría sido raro la barrita, ¿no? Aunque, bueno, es dado la expresión de hoy, no sé. Ok, entonces tengo una esperanza de m, coma, t, omega t más 1. Y como es una suma, la puedo separar del segundo término, más la esperanza en t más 1 condicional en t de... y el segundo mt más 1 lo voy a hacer entrar en la segunda esperanza. Entonces voy a tener la esperanza de la esperanza. Y acá voy a tener mt más 1, coma t, mt más 2, coma t más 1. Más omega t más 2. Dos paréntesis. Tercero. Ya, cuarto. Ok. Entonces ven lo que hice antes. Hice dos cosas. Primero, separa la esperanza. Entonces, a esta altura, este símbolo igual separa la esperanza. Y el segundo, este factor de descuento estocástico lo lleve para adentro. ¿Okay? Es una ecuación muy parecida a la de arriba, ¿no? Ahora, esta ecuación la voy a simplificar de dos maneras. Primera manera, fíjense que tengo una cosa que puede asustar. Tengo esta esperanza de otra esperanza. Entonces, la esperanza de t más 1 condicional t, de la esperanza 2 con esta la puedo simplificar, ¿no? Si se acuerdan de la estadística, no sé si se acuerdan de la ley de las esperanzas iteradas. Digo, esto puede ser que haya gente que no lo haya visto en estadística, pero si alguien lo ha visto, quizá no, nos pueda recordar qué era la ley de las esperanzas iteradas. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, vamos a decir que no la vieron. O Okay. sea, La ley, sí, sí, dime. yo me acuerdo, ahora tenemos distintos dados, o sea, el sujeto A, pero si es que había una esperanza condicional,
si lo caso este de acá, dado que es la esperanza con respecto a t más 1, ¿okay? Y que mañana tenemos una esperanza condicional a t más 1, podemos olvidar la segunda esperanza condicional y, digamos, es equivalente. ¿Okay? Entonces, voy a borrar garabatos, pero efectivamente, como acaba de decir Rodrigo, la ley de las esperanzas iteradas me permite borrar este segundo término de esperanza. ¿Okay? Y esto es una cosa que se usa bastante en macro cuando tenemos dinámicas, porque muchas veces como tenemos decisiones que son condicionales a hoy, que dependen de un poco cómo nos vamos a comportar mañana, donde también la decisión va a ser condicional, naturalmente esas esperanzas suelen aparecer de vez en cuando. Y ahí usamos la ley de las esperanzas iteradas de manera a simplificar los cálculos. ¿Okay? Entonces, una coma T. Voy a hacer la simplificación, ¿no? Entonces sé que es, como dicen acá en Chile, una lata volver a escribir esto otra vez. Pero me imagino que para favorecer la comprensión es importante hacerlo. Así que sí, lo que estoy escribiendo es exactamente la misma ecuación que la que tenía arriba. Simplemente quité la segunda esperanza. ¿Ok? Entonces, por la ley de las esperanzas iteradas, pude simplificar esta ecuación quitando el segundo operador de esperanza. ¿Ya? La segunda simplificación que voy a hacer tiene que ver con este cuento. ¿Cómo poder escribir? Entonces tenemos la comparación de t más 1 con t. Entonces voy a tener beta u' de c de t más 1. Qué feo que acabo de escribir. A ver. T más 1. Partido por u' de c sub t. ¿Ya? Esto es entonces el primer factor descuento. Y el segundo factor descuento, estoy comparando t más 2 con t más 1. Entonces voy a tener otro beta u' de c sub t más 2 esta vez. Partido por u', esto es una U, no una D, aunque no lo parezca, u' de C sub T más 1. ¿Ok? Ven que acá hay cosas que se simplifican. Efectivamente, esta utilidad marginal de en T más 1 se simplifica con esta utilidad marginal en T. Y entonces este producto de factores de descuento lo podemos escribir como beta al cuadrado u' de C sub T más 2 partido por u' de C sub T. ¿Okay? Y como ven, esto, esta nueva expresión tiene una interpretación económica en el sentido de que esta vez estamos comparando pagos 2 periodos por delante con pagos presentes. ¿Okay? Entonces, desde la perspectiva de hoy, como consideramos pagos 2 periodos por delante, tenemos que llevar el beta al cuadrado. Y lo multiplicamos por la utilidad marginal del consumo 2 periodos por delante. Y todo esto es relativo al consumo presente, por eso aparece en el denominador la utilidad marginal del consumo ante.
Entonces, este producto lo puedo escribir como M T más 2, esta es coma T. ¿Okay? Porque efectivamente estoy comparando pagos en T más 2 con pagos en T. ¿Okay? Entonces, dicho esto, si vuelvo a la ecuación de arriba, este producto que tengo acá, puedo decir que es M T más 2, T. ¿Ya? Y entonces, otra vez puedo reescribir esta ecuación. Lo voy a hacer acá. Tengo P sub T igual a la esperanza T más 1 condicional T de M T más 1 T omega T más 1. Déjenme checar que no me invente nada. Parece que está bien. ¿No? Y le agregamos la esperanza T más 1 condicional a T de M T más 2 el precio y el dividendo. ¿Ok? No, T más 2, T. Ya. Ok. Entonces, ha sido largo, pero tengo mi nueva expresión. Ok. Recapitulemos. ¿Qué he hecho para llegar a esto? Vuelvo para atrás, ¿no? Como para, por si acaso se han perdido. Tenía, voy a borrar garabatos también. Ok. Tenía esta ecuación de valoración de activo. Quería reemplazar el precio en T más 1. ¿Qué hice? Agarré la misma ecuación, la evalué en T más 1 y reemplacé el precio T más 1 arriba y obtuve esta ecuación justo abajo. Le hice simplificaciones, ¿eh? Son todos esos cálculos y llegué a esta expresión de abajo de acá. ¿Ok? Y la diferencia es que en lugar de tener el precio en T más 1, que he reemplazado, ahora me aparece el precio en T más 2. ¿Ya? De hecho, les voy a poner el resultado al tiro. ¿Qué obtienen? Entonces, voy a poner esperanza condicional en T. Tiene sentido este tema. De hecho, un poco raro tenerlo. Esperanza condicional en T de MT más 1 T omega T más 1. Esto es un término. Después un segundo término es MT más 2 T omega T más 2. Okay. ¿Y qué va a pasar cuando reemplazo? Pueden adivinar, va a aparecer un MT más 3 acá, T, omega T más 3, más, si quieren, la esperanza del precio, bueno, voy a poner acá. Ups. La esperanza del precio en T más 3. ¿Ok? Entonces, he pasado cálculos, pero básicamente para llegar a este resultado hay que hacer exactamente los mismos
aplicar, saco acá para el precio en T más 2, reemplazo, aplico la ley de esperanzas iteradas, simplifico el factor de descuento estocástico y debería llegar esta nueva expresión, ¿ya? Y esta vez vamos a obtener el precio en T más 3, que también puedo reemplazar. Etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer al final? Esperanza en T. Voy a tener una para I que va de 1 a un T mayúscula, lo voy a llamar. MT más I, T. El pago en T más I. Y le puedo agregar más esperanza condicional en T de MT más T, T, el precio T más T. ¿Vale? Ok. Ok, esto es la expresión que obtengo si itero hasta el periodo T mayúscula, ¿no? Donde se entiende que T mayúscula, bueno, es un número positivo. Acá pueden pasar dos cosas. Cuando tiendo a infinito, fíjense, por un lado, lo que tengo acá, este factor de descuento, lo más probable es que tienda hacia 0. ¿Okay? No es del todo garantizado, porque como ven, si quieren el MT, déjame escribirlo, el MT más T, T, va a ser beta a la T mayúscula, U' de C sub T mayúscula, partido por U' de C sub T. ¿Okay? Entonces, si hay una fuerza que lo va a hacer tender hacia 0, es efectivamente este beta a la T mayúscula. Como beta está entre 0 y 1, al hacer tender T hacia 0, esta ecuación debería tender hacia 0. ¿Okay? Sin embargo, no sabemos muy bien qué va a pasar con la dinámica del consumo. ¿Okay? Y no sabemos qué va a pasar con el precio. ¿Okay? Acá no puedo invocar, es la otra vez con el ¿cómo se llama? Con el problema de la Q de Tobin. Les había dicho, bueno, más adelante, cuando veamos la condición de transversalidad, puedo decir que este término tiende hacia 0. Acá no es el caso, ¿no? Porque involucra un precio. ¿No? Y efectivamente, pueden existir soluciones que se llaman no estacionarias, ¿no? Donde este término no converge hacia estacionaria, digamos, de arriba tiende hacia 0. Si es el caso, la solución estacionaria nos daría la ecuación siguiente. Y voy a poner rojo. Eso es la ecuación a la cual quería llegar. Este ha sido cálculos, ha sido laborioso, pero espero que haya sido útil. Y efectivamente, ¿qué nos dice esta solución estacionaria? Vemos que el precio que voy a fijar va a depender de la suma descontada. Perdón, había dicho hasta infinito, entonces este T mayúscula acá tiene que irse y le voy a poner un infinito. Entonces depende de la suma descontada de los pagos futuros. Efectivamente voy a tener entonces esos pagos omega,
que voy a obtener en el periodo t más 1, t más 2 hasta el periodo, hasta el infinito. Esos pagos no los conozco ex ante, entonces por eso tengo que tomar una esperanza. Y entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar hoy por un activo? Bueno, depende un poco de la suma descontada de todos esos. Por un factor descuento estocástico, que otra vez va a depender un poco de cuánto anticipo que voy a consumir en ese periodo. ¿Okay? Y entonces, en los periodos en los cuales voy a consumir poco, voy a valorar mucho esos pagos extra que voy a recibir en ese periodo. ¿Okay? Entonces, esos pagos omega T, les voy a asignar un peso alto si es que voy a consumir poco. ¿Okay? Por supuesto, una vez que es descontado por beta. Entonces, un pago lejano, efectivamente, lo valoro menos y le tengo que aplicar beta tantas veces como lo necesite. Pero más allá del beta, también cuánto va a consumir en ese periodo relativo a cuánto va a consumir hoy, va a ser un factor fundamental para saber cuánto voy a valorar el pago en ese periodo. ¿Okay? Entonces, esto es otra versión de la ecuación de valoración de activo. Entonces, la podría llamar también Asset Pricing Equation. ¿Okay? Nos dice, el precio del activo va a depender de la suma descontada de los pagos futuros. ¿Okay? No sé si tienen una duda con respecto a esto. Ok, si no tienen una duda, antes de dejarles irse, les voy a hacer una última observación respecto al MT. Consideremos este MT más 1 T. Ok. Este factor de descuento estocástico, volvamos para atrás en nuestro razonamiento, ¿no? en la materia. En algún momento habíamos mirado el problema de la empresa y habíamos dicho, la empresa, bueno, descuenta beneficios futuros, y les había dicho, si vuelvo a escribir el problema de la firma acá, que era el FDK, el max, me imagino, con respecto a K', entonces tenemos un pago, voy a llamarlo unos beneficios que dependen de K y K', ¿no? Es neto del costo de inversión, más, y tenía este factor descuento con la tasa de descuento que había llamado ahorro, ¿no? Y esto era un, no sé por qué le pongo una dirección. Era un, ¿ok? Entonces, cuando habíamos visto esto, ¿no? Este factor descuento, o este, bueno, les había hecho ya tasa de interés. Pero como ven acá, al momento de valorar acciones, resulta que esta tasa de interés, tasa de es general. Y lo que nos dice esta ecuación, este factor descuento estocástico, es que no tenemos que considerar a priori la tasa de interés, sino que tenemos que considerar un poco quiénes son los dueños de la empresa. ¿Okay? Entonces, recuerden que cuando compran acciones, ustedes son dueños de parte del capital de la empresa. ¿Okay? Y entonces, cuando la empresa cuando la empresa tiene que tomar decisiones, tiene que en cierta medida maximizar, digamos, los pagos que le va a hacer a sus accionistas. Pero como tenemos que maximizar el pago que se le hace a los accionistas, tendríamos que considerar acá el factor descuento de este accionista. Dicho esto, no tiene interés. El accionista puede valorar de una manera distinta la tasa de interés pagos futuros. Ahora, puede haber efectivamente casos en que va a ser la tasa de interés. Y es fácil mostrarlo. Digamos,
fácil mostrarlo sin riesgo. ¿Okay? Mostrarlo con riesgo, otro tipo de activo que son activos al ahorro duro que no vamos a en este curso, pero que sepan que en otros cursos de finanzas se puede ver. Y básicamente acuérdense cuando teníamos el problema del consumidor, que se podía endeudar. Supongamos que se puede endeudar a una tasa R, que es libre de riesgo. ¿Okay? En este caso, el factor de descuento estocástico se puede obtener fácil, digamos, en el sentido de que puedo juntar el beta U'S' y el U'S. Y vamos a ver que en este caso va a ser 1 más la tasa de interés. Cuando tenemos perfectos, el factor de descuento, incluso si me gustaría que fuese igual a este ratio de utilidades marginales, por las decisiones que va a tomar la gente en el mercado del crédito, si quieren, o más bien en un mercado financiero libre de riesgo, va a igualar las marginales. Cuando decimos que acá no queremos tomar la tasa de interés para descontar el futuro, sino que nos gustaría tomar el ratio de utilidades marginales porque tenemos que considerar a los dueños de la empresa. No es tan grave en un contexto de mercados perfectos, porque sabemos que este ratio de utilidades marginales en el equilibrio va a ser igual a 1 partido por la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, les quería agregar esta observación. Ahora, ¿qué pasó cuando los mercados no son perfectos? Ahí es mucho más difícil caracterizar el problema. Y más difícil aún es qué pasa cuando tengo distintos dueños de una empresa. Porque efectivamente con distintos dueños y mercados imperfectos, no tienen por qué tener el mismo descuento, distinto, y ahí tenemos un problema de agregación que tiene la gente en finanzas, que no vamos a ver en este curso, pero que no es fácil de resolver. Con mercados perfectos va a ser fácil porque van a tener todos el mismo factor de descuento. Entonces, como tienen todos, podemos sumar a los accionistas sin ningún problema. Pero con mercados imperfectos va a ser más complicado. ¿Okay? Entonces, lo voy a dejar acá. Profesor, es que me perdí en la última. La conclusión es que si que hay mercados perfectos, el factor de descuento que tiene que usar la empresa siempre tiene que ser igual a la tasa de interés, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, acá lo hice sin riesgo. Efectivamente, si tú agarras la ecuación de Euler que vimos en el capítulo 2, sin riesgo, tú obtienes que el ratio de utilidades marginales es 1 más la tasa de interés. Entonces, cuando reemplazas acá el MT más 1, puedes reemplazar el MT más 1T por 1 partido por 1 más R. ¿Okay? Si es que se cumple esta ecuación de abajo. Sí. ¿Okay? Entonces, detrás de esto hay como que el accionista también mercados, también opera en el mercado libre de riesgo, y en ese mercado podemos mostrar que el ratio de las utilidades marginales del consumo va a depender de la tasa de interés. Entonces, al final no es tan grave cuando tenemos mercados perfectos. Puedes usar la tasa de interés como factor de descuento, no como factor, como tasa de descuento para la empresa. ¿Okay? Pero con mercados imperfectos, ahí puede salir cualquier cosa. No sé si te respondí la pregunta, Rodrigo. Sí, gracias. Ya. Bueno, muchas gracias. La próxima vez voy a hablar un poquito más de finanzas. Entonces, no me falta mucho. Hablaré solo un poquito más. Y después de esto, aprovecharemos para movernos a un enfoque un poco más de equilibrio general, en el que veremos el modelo neoclásico de crecimiento o modelo Ramsey, según el libro que leen. Y ahí endogenizaremos, el objetivo es endogenizar todos los precios y
voy a compartir pantalla. Si no tienen más preguntas, lo voy a dejar acá. Ok, gracias, hasta luego.